Le reiteramos las gracias por aceptar esta entrevista y el juicio oral al expresidente Pedro Castillo está por empezar este 4 de marzo. Usted como defensa legal del expresidente, ¿qué expectativas tiene? Mire, en estos momentos es cierto que el 4 de marzo va a empezar el juicio oral. Sin embargo, al parecer todavía hay ciertos temas que no se han canalizado, por cuanto existe una gran desconfianza en la imparcialidad de los jueces, porque considera el señor Pedro Castillo Terrones de que los jueces son imparciales y están politizados. Por ello es de que todavía el 4 de marzo no tenemos o no sabemos realmente qué es lo que va a suceder, porque hay una gran desconfianza, no solo de él, ¿no? Como gran sector del pueblo también tiene desconfianza en la actual administración de justicia. Entonces, realmente, bueno, estamos a la espera, ¿no? Del 4 de marzo y qué es lo que va a suceder. A ver, la sala que va en ese caso a procesar al expresidente es la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Está conformada por los jueces supremos José Neira Flores, expresidente, Iván Guerrero López y la magistrada Norma Carvajal Chávez. ¿Ustedes por qué desconfían de la conformación de esta sala? Se desconfía en principio porque una de las integrantes, que es la señora Carvajal Chávez, ya en un incidente de apelación ha resuelto en forma negativa contra el presidente Castillo. Ha señalado de que los delitos de rebelión se puede cometer de manera psicológica, es decir, para cometer ese delito ya no se requiere levantamiento en armas o el uso de armas capaz de causar daño, sino de manera psicológica, es decir, mediante el susto, el temor, la zozobra hacia la población, cosa que esa forma de atentar contra el poder del Estado no existe en nuestra legislación nacional, en el Código Penal. Y lo que han hecho ellos es recurrir al Código Español. Y por ello esta juez ha sido recusada. Sin embargo, la misma sala lo ha declarado infundado. Entonces, si consideramos de que una juez que ya adelantó juicio, que ya tiene una idea preconcebida de lo que es rebelión, en la cual coge jurisprudencia extranjera, que es la española, cuando en realidad estamos en el Perú, ¿qué podemos esperar pues de esta sala? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Es por ello que existe una gran desconfianza de que esta sala pueda seguir un juicio justo, un juicio imparcial, y más por el contrario, más bien se considera de que este juicio sería pues una pantonimia, ¿no? Sería una muerte anunciada. Entonces, bueno, como le digo, estamos a la espera del 4 de marzo y ver pues qué decisión va a tomar en este caso el presidente Castillo Terrones. Muy bien. Entonces, bueno, sí, como usted mencionaba, el delito de rebelión en el artículo 346 del Código Penal menciona pues que bueno, el imputado tendría que haberse alzado en armas, ¿no? Y cambiar la forma de gobierno, etcétera, ¿no? Pero no sucedió así porque ni siquiera las Fuerzas Armadas ha apoyado a Pedro Castillo en ese sentido.
Y bueno, lo que usted ha expuesto con respecto a esta jueza, también, bueno, recurrir a legislación extranjera no cabe, ¿no? En ese sentido, se puede apelar o se puede apelar a instancias superiores o se puede contravenir esto o... Mire, es cierto de que ante una decisión del Poder Judicial de esa naturaleza, se puede interponer los recursos de apelación, porque así lo franquea nuestro código. Pero también ya estamos convencidos de que cualquier tipo de apelación o cuestionamiento va a caer en saco vacío. No es la primera vez, ya tenemos experiencia con varios incidentes en la cual se han interpuesto recursos de apelaciones y la Sala Suprema lo que ha hecho es amparar esas decisiones injustas, esas decisiones al margen de la ley. Y entonces, ya que esperamos, ¿no? O sea, si ahora también decimos, bueno, hay un recurso, hay que apelar, pero estás apelando ante el mismo sistema de justicia, estás apelando ante el mismo poder judicial que algunos ya lo consideran politizado. Y entonces lo que estamos haciendo es seguirle el juego, ¿no? Seguirle el juego a un sistema de justicia altamente cuestionado, un sistema de justicia que ya sigue un libreto y por tanto ya no ofrece ninguna garantía de imparcialidad. Entonces, ahora el juicio también pues se considera que va a ser lo mismo, ¿no? Entonces se piensa que va a ser igual, va a ser una pantonimia, ¿no? Cuando ya... entonces ustedes están haciendo estas observaciones, por si acaso estamos haciendo esta llamada de atención, esta falta de imparcialidad, entonces ustedes ya, o sea, Pedro Castillo no puede, o sea, necesita una defensa, tampoco puede negarse a llevar este juicio, ¿no? este proceso, entonces está obligado a continuar, o sea, él no puede negarse, o sea, sí o sí este juicio se tiene que dar, se puede retrasar o no, pero por otra parte, vamos a invitar a nuestros seguidores, si tienen preguntas que pueden hacerlas, pueden comentarlas para poder hacerlas llegar al abogado más adelante. Y ya, entonces Pedro Castillo va a manifestar esa desconfianza al inicio del juicio. Queríamos empezar preguntándole por qué Pedro Castillo ha tenido tantos abogados a lo largo de 2 años, ¿no? ¿Acaso es indefendible? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo asumí la defensa del caso de rebelión ya hace 1 año. Efectivamente, cuando yo asumí había pues una gran cantidad de abogados que con el transcurrir del tiempo se ha estado refinando y se ha estado ordenando las cosas. Bueno, ya a partir de 1 año que yo asumí la defensa, bueno, soy el único abogado hasta la fecha, y ya no se volvió a estar nombrando más abogados. Si bien es cierto, hay otros abogados que presentan algunas incidencias, bueno, son algunas incidencias que ellos consideran a favor de Pedro Castillo, y bueno, pero de ahí ya se ha ordenado. Entonces yo considero que la cantidad de abogados ha sido porque muchos letrados han considerado que lo sucedido con Pedro Castillo ha sido un tema injusto, un tema arbitrario, un tema politizado, y es por ello que muchos han ofrecido interceder por él ante la justicia, y eso sería el tema por el cual aparentemente había una gran cantidad de abogados, ¿no? Sí, y pese a la ayuda que está recibiendo Pedro Castillo,
no logra salir en libertad. Ya tiene 2 años con prisión preventiva. ¿Por qué considera que ocurre esto? Justamente lo que le mencionaba. Todos sabemos de que Pedro Castillo ha leído un documento que le llamaban Mensaje a la Nación. Sin embargo, para hacer un mensaje a la nación se requiere la aprobación y la reprendación del Consejo de Ministros. En este caso, el documento que ha leído Pedro Castillo no estuvo aprobado ni refrendado por el Consejo de Ministros conforme lo exige la Constitución Política del Estado. Es más, la Constitución Política del Estado señala: si un mensaje a la nación no es aprobado ni refrendado por el Consejo de Ministros, es un acto nulo, no tiene efecto jurídico. Entonces, la defensa siempre ha ido por ese lado, señalando que no es un mensaje a la nación porque no cumple con las formalidades establecidas en la Constitución. Y como quiera que eso es de conocimiento de todo el pueblo peruano, la Corte Suprema, para seguir manteniéndolo preso, lo que ha hecho es pues coger un concepto de España y decir, no, bueno, pues, pero la rebelión se da de manera psíquica. Y eso es, desde ahí nos damos cuenta que su prisión... Eso se le conoce como... si me permite, no, quería complementar solamente que eso se le conoce como delito de autor. Efectiva. Hay delito de autor y de acto. En este caso parece un delito de autor, ¿no? El problema no están persiguiendo el hecho, sino están persiguiendo a la persona. ¿Y por qué le digo esto? Porque efectivamente en España sí hay el delito de rebelión se puede cometer tanto de manera psicológica como de manera armada. En el Perú no, nuestro código solamente acepta la modalidad levantamiento armado. Y como no podían sustentar en el Perú, cogieron una jurisprudencia extranjera y en base a eso lo mantienen preso. Por eso ¿ustedes saben en qué contexto se da esta aprobación en España? ¿Cuál fue el contexto donde se da esta figura del delito de autor, donde uno comete delito con el pensamiento? Ya, el Código Español en su artículo referido al delito de rebelión dice el que de manera violenta atenta contra los poderes del Estado, pero no dice si es violencia física o violencia psicológica. Sin embargo, si usted sigue leyendo el Código Español, más abajo dice, en caso de haberse levantado en armas, la pena es mayor. De ahí se concluye entonces que ellos tienen dos modalidades de rebelión. Uno, de manera psicológica, es decir, cuando un presidente de la República pues amenaza con tomar los poderes del Estado, ya estaría cometiendo delito de rebelión. En el Perú no. En el Perú lo que se necesita es violencia física. Por eso dice el que se alza en armas. Necesariamente tiene que ser un alzamiento violento, un alzamiento armado, un alzamiento capaz de poner en riesgo la estabilidad democrática de un país, capaz de poner en riesgo los poderes del Estado o los organismos autónomos. Y como eso no ha sucedido en el Perú, entonces César San Martín, que preside la Sala Suprema, coge pues el concepto español. Y con eso nos sorprende a todos y nos dice, bueno, pues en el caso de Castillo, también se puede dar la violencia psicológica y si está preso, está bien, ¿no? Entonces, por eso él continúa preso. Ahora sí, continuando. Usted, este mensaje a la nación lo considera, usted como defensa lo considera un acto nulo, pero no deja de ser un acto político, por más nulo que sea jurídicamente. Entonces, si Castillo
su discurso fue un acto político, le corresponde un juicio político y no un proceso penal. Correcto, usted ha dicho lo correcto. Efectivamente, cuando un funcionario del más alto nivel de la administración, como es el presidente de la República, lee ese documento como acto político y obviamente no es del agrado, él debió ser sometido a un juicio político. En el Perú ni siquiera él fue sometido a un juicio político, ni siquiera a un antejuicio para decir si era delito o no. Ninguno de los dos. Lo que él fue detenido, puesto a disposición de la fiscalía, la policía lo detuvo, lo puso a disposición de la fiscalía y le iniciaron un preso como cualquier ciudadano. Cuando lo correcto era, luego de la detención, ponerlo a disposición del Congreso para que el Congreso opte por una de las dos vías, juicio político o antejuicio, cosa que así no ha sucedido. No sucedió eso. ¿Y qué le corresponde en este momento en caso llegue a absolverlo o archivarse o que haya un disentimiento del caso a Pedro Castillo? ¿Un juicio o antejuicio en su criterio? ¿Cuál es su criterio? Mira, en caso de ser absuelto por el delito de rebelión, cabría de repente la posibilidad de un antejuicio político, ¿no? Pero bueno, el tema es que ya se ha desnaturalizado, porque ya ni siquiera a estas alturas podemos someterlo ni ante juicio político ni juicio político, porque realmente la detención de Pedro Castillo se ha desnaturalizado desde el momento que ha sido detenido y se ha violado todas las garantías para quien ostentaba la más alta magistratura del país. Sí, está claro que la detención de Pedro Castillo fue ilegal y que la vacancia no fue la correcta, no alcanzaron los votos. Entonces, ¿por qué Castillo da este mensaje, realiza este acto político? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué es lo que le ha dicho el expresidente? El contexto es el siguiente. En ese momento histórico, todos recordaremos de que el pueblo pedía que cierren el Congreso. Y eso era un momento histórico donde el presidente trata de dar respuesta a un pedido o a un clamor popular. La única intención fue esa, pero no fue la intención realmente de atentar contra los poderes del Estado ni el orden constitucional. Porque si eso hubiera sido la verdadera intención del presidente Castillo, obviamente hubiera realizado las coordinaciones con las columnas vertebrales del Estado, que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para tener el apoyo en dicha decisión. Asimismo, hubiera realizado los actos previos para contar con el apoyo del Consejo de Ministros. Ustedes recordarán, en el caso de Fujimori fue muy diferente. Previamente se firmó un acta de sujeción, ¿no? Tanto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministros, ¿no? Y los ministros aprobaron y refrendaron ese mensaje. Nada de eso ha sucedido con Pedro Castillo. Ha sido un acto unilateral, un acto personal, que ni siquiera el ministro de Defensa, el ministro del Interior, ni la presidenta del Consejo de Ministros, ni el resto de los ministros sabían cuál iba a ser el contenido de ese mensaje. No sabía nadie. Si Pedro Castillo respondía a la ciudadanía que quería el cierre del Congreso, ¿por qué al realizar este acto político, por qué no se lo notó convencido, decidido? ¿Por qué parecía que solamente leía una hoja, no se le notaba una firmeza?
una decisión como presidente de la nación. Entonces creo que ahí no hay ¿cómo decir? Lo que refiere la defensa un poco que no condice con ese contexto, ¿no? Porque Castillo no se le estaba convencido, ¿no? Si estaba respondiendo a la ciudadanía, parecía que estuviera leyendo cualquier documento, o sea, no se le había decidido. Efectivamente, eso nos da un indicio de lo que él estaba leyendo. Era pues una decisión muy personal, ¿no? ¿Él hizo ese documento o le escribieron ese mensaje, ese discurso? ¿Quién realizó ese documento? En ese caso, él sabe cómo lo tuvo o cómo lo realizó. Ese tema sí está en estricta reserva, que es lo que se quiere demostrar ya en juicio. Una consulta también con respecto a la preparación de este acto en realidad. Una semana antes el ministro de Defensa renuncia, ¿no? El ministro Barragán, me parece, renuncia. Barragán Coloma. Ajá, él renuncia. Y los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya se habían reunido esos días, ¿no? Porque al parecer ya sabían que podría ocurrir algo así. En ese sentido, si ellos ya tenían algún indicio de lo que se va a realizar, entonces, y también incluso el general del ejército se reúne con Castillo un día antes, me parece que va a Palacio de Gobierno. ¿No hay indicios de que hay alguna coordinación o por lo menos alguna entrevista entre ellos? No, esa es una especulación de la Fiscalía, en la cual se señala que Barragán Coloma renuncia porque, según su dicho de Barragán Coloma, era de que en el tiempo de que el señor Aníbal Torres era ministro, no presidente del Consejo de Ministros, le había dicho que saque los tanques a la calle, pero era por motivos de seguridad ciudadana. En ese tiempo, recordarán, se pedía pues que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para dar resguardo a la ciudad. Entonces, Barragán Coloma no quiso sacar esos tanques para la seguridad ciudadana, pero luego después ya se especuló de que era para este tema de la lectura del documento. Eso es una especulación, eso no es así, porque si fuera así, entonces el mismo, ya el entonces ministro de Defensa, Bobbio, también hubiera tenido conocimiento. Y Bobbio estuvo en Palacio de Gobierno en el momento que el presidente Castillo dio lectura al documento. Y Bobbio no está procesado en este caso. Eso nos demuestra que ningún miembro de las Fuerzas Armadas, y en especial el ministro de Defensa, tampoco conocía el contenido de ese mensaje. Porque de ser así, pues, ¿cómo entendemos que un ministro esté sentado en Palacio de Gobierno y ahora no esté procesado? Justamente por eso, porque él también se sentó, escuchó y se sorprendió, ¿no? Y de ahí viene el pronunciamiento. Entonces, ¿por qué Castillo da este mensaje si no contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas? O sea, no era consciente de que tenía un gobierno precario que a duras penas podía sostener. ¿Por qué creía que con solo leer un documento las Fuerzas Armadas, la policía iban a acatar? O sea, es que estaba disociado de la realidad. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? No, eso es imposible. Es imposible que con solamente leer un documento vas a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, ¿por qué Pedro Castillo aún así leyó ese documento? O sea,
O sea, ¿quién lo convenció de que si las Fuerzas Armadas te van a hacer caso? ¿O por qué llegó a esa idea, ¿no? Porque de la nada no va a leer un documento donde demanda, donde establece que se va a disolver el Congreso. No, como le vuelvo a repetir, él considera un acto político porque era la respuesta a la población que pedía que se cierre el Congreso, pero no tuvo nunca la intención de que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional iban a dar el apoyo, porque entonces se puede decir que estaba claro, entonces se puede decir que estaba disociado Pedro Castillo de la realidad, ¿no? O sea, ¿qué ocurría en su mente? Estaba... efectivamente, como le digo, es un acto personal, unilateral de él, que él solo sabe por qué lo hizo, y eso se mantiene en reserva en caso se enfrente el juicio. No sería pero no porque realmente se pensaba contar, y eso es imposible. O sea, para contar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene que haber actos preparatorios previos, acuerdos previos, consentimiento previo, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de ministros que representan la columna vertebral de un Estado. Y eso, como bien lo ha señalado Bobbio, que era el ministro de Defensa, y el ministro del Interior, han dicho, pues nosotros jamás sabíamos nada. Igual preguntaron a cualquier ministro, tampoco no sabíamos nada, nadie sabía nada. Entonces, eso queda en su interior de él sabe en su interior por qué lo hizo, ¿no? Es un tema de que ya será, pues, si él desea, llegará un momento en que tendrá que decirlo en caso de estar en el juicio. Recordemos también que no solamente es, en el mensaje no solamente hay un cierre del Congreso, sino también una reformulación del Ministerio Público, del Poder Judicial, creo que de la Defensoría del Pueblo. Entonces, no solamente era cerrar el Congreso, ¿verdad? Sino diversas medidas que se toman, muy parecidas, dicho sea de paso, al mensaje de Fujimori, con la diferencia de que no hubo, pues, Consejo de Ministros, ¿no? ¿No será más bien una especie de respuesta? Porque recordemos que estaba en un proceso de vacancia, porque había un proceso de vacancia en el Congreso, porque se les acusaba de corrupción, o en todo caso uno de los testigos había hablado. Sí, a ver, miren, según la tesis fiscal es esa, ¿no? Dicen, bueno, porque como él iba a ser sometido a una vacancia el día 7 a las 15:30, eso habría sido la condicionante para dar lectura a este documento. Pero el tema, jurídicamente, le explico algo. Si aún fuera cierto lo que usted está diciendo, no sería delito de rebelión. ¿Y sabe por qué? Porque en nuestro sistema jurídico, para un delito de rebelión, tiene un primer requisito que se llama suficiencia de personas o suficiente personas. Es decir, en otras palabras, si yo solo personalmente, siendo presidente de la República, digo, voy a disolver el Congreso, voy a tomar los poderes del Estado, los entes autónomos, no es delito de rebelión. Para eso se requiere jurídicamente suficiencia de persona. Es decir, tiene que existir un conglomerado de personas que estén de acuerdo para llevar adelante ese mensaje. Ese es el primer requisito. Y el segundo es posibilidad material de poner en riesgo los poderes del Estado. Son dos grandes requisitos que no existe en el caso de José Pedro Castillo Terrones. Ya, entonces, a ver, para concluir la idea, ¿no? Para redondear la idea. Si yo pienso, por ejemplo, causar daño físico a una persona, yo puedo decir, oye, te voy a matar, ¿no? ¿Y con qué? Bueno, acá tengo una pistola de agua,
La pregunta es, ¿con esos dos hechos puedo poner en riesgo la vida de una persona? Obviamente que no. Eso es imposible. Pero lo estoy diciendo. Y nadie me va a juzgar. Pero en un extremo hipotético también, con esa arma de agua, te podrían causar alguna lesión. Te golpean con el arma, no necesariamente te disparan con el agua. En ese caso hipotético. Tiene que ser hechos. Claro, pues solamente estoy dando un contraargumento hipotético. Claro, es un ejemplo. Pues, pero también se da esa posibilidad, pues. Con un simple lapicero te pueden causar una lesión. No. Ya estamos diciendo si con claro, se entiende. No, solamente daba este contraargumento hipotético. Ya, entonces ustedes como defensa rechazan la acusación de delito de rebelión, pero este acto político de Pedro Castillo, en general como presidente de la nación y dirigiéndose a la nación, causa zozobra, causa cierto miedo, causa cierto temor. Entonces ha habido una intranquilidad en la nación. Entonces por ese delito sí o sí va a tener que ser procesado. Pero Castillo va a tener que afrontar juicio, por más que sea absuelto en el caso de delito de rebelión. O sea, eso sí es innegable. O en todo caso, complementando la pregunta de Jonathan, ese tema de la intranquilidad. Se está filtrando el audio. A ver, ustedes pueden, tengo una reunión a las 6 de la tarde. Ese es el tema. A las 7, tengo una reunión. Ya, lo que quería complementar era que si ese llamamiento, este discurso no sería un llamamiento al alzamiento de la gente, en todo caso, si es un discurso político hacia el pueblo peruano que quería cerrar el Congreso, ¿no se puede tomar como un llamamiento a la rebelión? Sí, para concluir le debo señalar de que no hubo ese llamamiento, no existe ese llamamiento en el documento que ha leído Pedro Castillo. No existe ese llamamiento a la sublevación, no existe ningún párrafo, ninguna letra. Ya. Sí, disculpe, queremos terminar con una pregunta que sí o sí la queremos hacer. Es el 20 de febrero hubo una audiencia donde solicitaron, la defensa de Pedro Castillo solicitó una excepción de improcedimiento de acción en el proceso contra Pedro Castillo por el delito de organización criminal. ¿Por qué ustedes toman o presentan esta medida? Bueno, porque la ley existe y los abogados, nosotros tenemos que aplicar las leyes que del Congreso. No es nada raro, ¿no? Si hoy día salió una ley y me es conveniente, favorable para mi patrocinado, obviamente tengo que aplicarlo. Eso es normal, eso es correcto. Claro, pero en esa audiencia usted citó la ley 3108, que ha sido recientemente promulgada por el Congreso. Esta ley impulsada, denominada procriminal o que favorece a quienes son acusados de organizaciones criminales, ha recibido un rechazo de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué ustedes como defensa tienen que recurrir a esta ley? ¿No creen que es reprochable? Porque hay otros acusados expresidentes que también están recurriendo para que no sean procesados, para que no se les siga los juicios. Para concluir, los abogados no estamos para analizar temas políticos, si es aceptado, no es aceptado por la población, si a unos les gusta, a los blanquitos no les gusta, a los negros o a los gringos. La norma existe y los abogados aplicamos la norma. Así es de simple. No entremos a consideraciones de gustos y colores. Eso no, para un abogado no. De repente en el ámbito político puede ser. Claro, entendemos que como defensa... Claro, entendemos que como defensa ustedes van a buscar todas las medidas, las alternativas para defender, en este caso, al expresidente. Es un recurso, ¿no? Claro, está bien, ¿no? Pero aún así llama la atención, ¿no? Porque esta ley ha sido muy criticada, ¿no? Consideramos, por ejemplo, en este caso, si Pedro Castillo es inocente, debería proceder este juicio, en este caso con la acusación de corrupción, y en el juicio mismo debería demostrarse si hay pruebas que lo incriminan,
que la Fiscalía o la Procuraduría lo demuestre, y ustedes como defensa demostrar que Pedro Castillo es inocente. ¿No creen que sería lo mejor en vez de estar... Parece que hay un malentendimiento. Lo que estamos diciendo es de que él ya no puede ser investigado por organización criminal, pero seguirá siendo investigado por tráfico de influencias, colusión simple. La investigación continúa. Claro, porque... No. Claro, porque... Sí, te entendemos. Solamente que en la audiencia... Hay que aplicarla. Claro, solamente que la audiencia indicaban que, bueno, el delito de colusión simple son 3 años, o el delito de tráfico de influencias son 4 años, entonces entonces la suma no alcanza los 5 años, no llega a los 6 años, entonces no se le debería procesar, no se le debería haber juicio por organización criminal, ¿no? Entonces esta figura es la que ha lanzado el Congreso y está favoreciendo a quienes son investigados, ¿no? en estos casos, ¿no? Entonces creo que sí, hay que pensar, hay que repensar estas medidas que están tomando como la defensa, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Para que puedan replantearlo lo mejor, ¿no? Bien, para concluir, si como abogado yo no aplico estas normas, más bien incurriría en negligencia de... ¿no? Claro, o sea, ustedes, claro, se está filtrando pero ya. Sí. Entonces, claro, entiendo que ustedes como defensa aplican, ¿no? Y bueno, se entiende, ¿no? Pero ya, sí. Entonces hacemos esa observación, entonces, al pedido de la aplicación, ¿no? Más bien, muchas gracias por su tiempo, por aceptar la entrevista. Esperemos que Pedro Castillo se le absuelva por el delito de rebelión y que afronte el otro delito por perturbación a la ciudadanía, y que se le realice, ¿no? Como corresponde, un juicio o un antejuicio político más adelante, ¿no? Te agradezco la entrevista y en otra oportunidad tenemos también... Sí, más adelante, esperemos, ¿no? Sí, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.